Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente les quiero dar la bienvenida a todos quienes están con nosotros hoy para poder escuchar una charla. Está con nosotras hoy la abogada, profesora magíster Mercedes Vera de Aguada, quien nos va a dar un pantallazo sobre la disposición técnico registral 08-2020, que implementa la matrícula digital para la inscripción de loteamientos y fraccionamientos de inmuebles. Así que muchísimas gracias en nombre del Colegio de Escribanos a la doctora Mercedes por estar con nosotros hoy. Hoy nos va a dar un pantallazo general. Más adelante vamos a ir haciendo talleres. En todo caso, si nos quedan dudas, les pedimos si tienen la disposición a mano para que vayan leyendo y siguiendo con la capacitación. Muchísimas gracias. Y ahora les paso la palabra a la escribana Ana Manuela, quien Bueno, va yo estoy a... acá, como yo soy una ligadora de charlas, entonces estoy acá para hacer la presentación. Gracias, Sonia, sé que estás con mucho lío también. Estela está dejando otra reunión, pero de todos modos hay mucha gente ya en línea porque el tema que va a presentar Mercedes es muy importante y de a poco se van cumpliendo los sueños de hacer el famoso trabajo digital de a poco, ¿verdad? Pero yo quiero referirme a Mercedes. Mercedes Vera de Aguada actualmente es la directora del Registro Inmobiliario del Paraguay, hace como unos 8 años creo. Es egresada de la Universidad Católica, que fue alumna sobresaliente, diplomada en Derecho Registral y Didáctica Superior. Tiene más o menos 500 cursos y voy a empezar a leer. Pero lo más importante y lo más nuevo, y pido un aplauso para la platea, aunque sea virtual, acaba de terminar su maestría en Derecho Civil y Procesal Civil en la Facultad de Posgrado de la Universidad del Norte, también con honores. Ella es conocida al notariado, siempre acude, y Roberto nunca se olvida, siempre acude y hasta pudo caerse acá una vez, porque según él, el escribano Maneco le empujó. Pero de todo modo no se enojó con nosotros, ella está bien de salud, nos acompaña y están todas las comisiones institucionales que representa el registro ante el Parlamento y en otras instituciones también, en lo internacional. Ahora, su registro es inmenso y va a estar seguramente dentro de la presentación del día de hoy. Su currículum es enorme. Así que vuelvo a agradecer a Mercedes y también a mí me dijo el presidente que pedía disculpas, que no es porque no le da importancia, sino porque tenía otro Zoom al mismo tiempo y eso está. Igual la directora del Instituto de Derecho Registral me dice que a ella le toca hoy el turno de la siesta en la 1 y a mí me toca el turno de la noche. Así que no sé si Estela quiere decir algo. Estamos felices de poder escuchar por primera vez a Mercedes en este tema. Tenés que activar tu micrófono. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, Mercedes. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo a presentar esta charla tan importante. Te damos la bienvenida y te escuchamos atentamente. Buenas tardes, muchísimas gracias a la vicepresidenta Sonia González, a la querida y muy apreciada Ana Manuela, siempre una gran referente del Colegio de Escribanos del Paraguay y obviamente como vicepresidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino, un lujo tenerla a una mujer representante paraguaya, así es que en cuanto a los atributos creo que nos vamos a apreciar las unas a las otras, parece. Así es que no te quedas tampoco detrás vos, sino que siempre, Ana, es importante todo lo que representás como mujer paraguaya para nuestro país y para el ámbito internacional en esto que es el notariado. Y Sonia González, realmente una mujer joven con mucho espíritu
y que aprendí a conocerlo en estos tiempos en que está al frente también de la comisión directiva. Yo creo que es una de las nobles y sigue siéndolo. Y también a la escribana Estela Vergara, quien la conozco ya hace años, por toda nuestra trayectoria notarial y registral, y a toda la comisión directiva, a Anita, con quien estuve también en contacto. Y bueno, a Roberto Escobar, a quien siempre le reclamo el hecho de que él no me habla, a pesar de que somos amigos, creo que ya hace más de 25 años nos conocemos tanto tiempo, y así es que muchísimas gracias, y a todos los que se adhirieron, a todos los notarios que están en línea con esta charla que vamos a presentar en el día de hoy. Y como dice precisamente la escribana, mencionó la escribana Sonia, de que en esta ocasión, como tenemos una hora, es bastante corta para hacer referencia a una disposición técnico registral bastante amplia, que tuvo que ser lógicamente sometida varias veces a una revisión y aprobación, obviamente acordada de la Corte Suprema de Justicia, porque implicaba modificar varios artículos del Reglamento General Técnico Registral. Entonces, yo quiero aclararle a todos los que están participando de que quizás les quede mucho más dudas, algunas ideas confusas que pueden generarla, pero que ya habíamos hablado que posteriormente podemos ir viendo algunos talleres, haciéndolos más precisos, y para que ustedes también tengan una idea en cuanto a lo que es la implementación de la matrícula digital, que va de la mano también a lo que sería el lanzamiento de informes web, que está próximamente en noviembre a implementarse, y que vamos a necesitar lógicamente de esta interactuación entre notarios y registradores en cuanto a la forma de presentarse, y que no conlleve esto, vamos a decirlo, un trauma porque no se hizo bien, porque no lo llené bien, porque no lo presenté bien. Y bueno, ahí en lugar de generar la agilidad que se pretenda, resulta que tenga algunos inconvenientes en la presentación, y eso se puede dar obviamente entre ambos lados. Entre notarios y registradores ya se visualiza que podría generarse esto porque por la complejidad de los artículos que les decía. Bueno, no sé si me permite presentar la pantalla de lo que sería esta charla. A ver si puedo compartir. Sí, se puede, está habilitado. Está habilitado. Bueno, entonces voy a compartir, Edgar. No sé, me avisas si ven ustedes la pantalla ahí. Sí. Súper bien se ve. Sí, ¿Se ve? se ve súper bien. Bueno, entonces empezamos con esta presentación. Que ustedes tienen ahí la charla virtual organizada por el Colegio de Escribanos del Paraguay, y conjuntamente con lo que es la Dirección General de los Registros Públicos, Dirección del Registro Inmobiliario como dependencia jerárquicamente. Bueno, en la siguiente lámina que ustedes van a notar, hay unos antecedentes normativos. Voy a tratar de yo cerrar mi... Ahí está. Bueno, hay unos antecedentes normativos sobre los cuales se trabajó en esta disposición técnico registral. Y precisamente esos antecedentes son la acordada número 1033 del año 2015, que aprobó el Reglamento General Técnico Registral, y eso dio lugar a la acordada número 1464/2020, que está acompañada de la disposición técnico registral número 8/2020, y los fundamentos de la modificación de la acordada 1033 del año 2015 en cuanto a sus artículos 261 al 275, que hace referencia a todo el procedimiento de
anotación del loteamiento, fraccionamiento, la transferencia de calles y la posterior disposición de cada lote. En primer lugar, fue un trabajo encomendado por la dirección, o sea, por la Directora General de los Registros Públicos, debido a la saturación de partidas registrales en nuestro archivo inmobiliario, como consecuencia del crecimiento exponencial del desarrollo urbanístico que sucede en nuestro país desde hace más o menos aproximadamente 8 años, que esto generó lógicamente un crecimiento en materia de papelería, vamos a decir papelería en el sentido de que con la resolución famosa 220 del Servicio Nacional de Catastro, tuvimos que comenzar a generar una matrícula por cada lote. Y tengan en cuenta de que hasta el año pasado incluso teníamos que matricular cada calle o cada corte de calle teníamos que matricular, es decir, que si en un loteamiento existían más o menos 15 calles, esas 15 calles implicaba hacer 15 matrículas más las plazas, más las destinadas a los edificios públicos, que eso también el año pasado ya fue una cuestión superada con una disposición técnico registral número 3 del año 2019. Que voy a ir explicando más o menos en las siguientes láminas. También los hallazgos explorados por una especialista colombiana en materia de archivología, hizo un estudio, incluso por la noche tuvo que entrar en nuestros archivos inmobiliarios a fin de detectar la situación de los documentos, de los papeles, en cuanto a lo que tiene en los papeles. Hay que considerar que los papeles, sobre todo los papeles muy viejos, contienen ácaros, y esos ácaros son los que provocan muchas veces incluso enfermedades respiratorias. Se hizo todo un informe de más de 60 páginas que por eso ustedes van a encontrar en el fundamento o en el considerando de la DTR, todos los fundamentos que conllevan a la aplicación de esta DTR. También proseguir con el proceso de despapelización, que ya tenemos una disposición técnico registral anterior en cuanto a la despapelización y la implementación, obviamente, de la matrícula digital, que fue una propuesta que surge de uno de nuestros informáticos, dependiente del Departamento de Informática de la DGRP, y en este caso aplicarla a los loteamientos como primera fase, a los loteamientos y fraccionamientos, a fin de que posteriormente se puedan disponer cuando se transfiera, que es ese el punto esencial de nuestra charla. En la entrada en vigencia de esta disposición técnico registral, según lo que dispuso también la acordada y en la DTR, es que entró en vigencia en fecha 20 de octubre del 2020, y sobre ese punto me hacía la consulta antes de entrar ya en forma virtual con los demás participantes, es si ya esto está en plena vigencia y si entró algunas documentaciones ya estando vigente esto desde el 20 de octubre. Bueno, la verdad que esto entró en vigencia el 20 de octubre, pero recién se hizo público esta disposición técnico registral el miércoles pasado, y creo que el jueves ya se pusieron, jueves o viernes, se pusieron en contacto conmigo para la aplicación, o sea, para la explicación de esta disposición técnico registral a través de la invitación que me llega del CEP. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta DTR? Es la implementación de las matrículas digitales para los loteamientos y fraccionamientos. Hasta antes de la entrada en vigencia y hasta ahora, quizás están realizando la matriculación en papel. Tienen que cargarse todos los lotes de acuerdo al CD que envían, y entonces eso se se digita y se imprime esa matrícula que tiene que estar, si son 300 lotes. Vamos a empezar con las calles primero. Si hablábamos anteriormente del año pasado,
Si teníamos 30 calles, eran 30 matrículas. Ahora se subsanó eso el año pasado. Ahora pasamos a esta segunda fase, que sería, si tenemos 300 o 400 lotes, implicaba 400 matrículas que se tenían que digitar, se tenían que firmar por la jefatura, confeccionar la planilla electrónica que sirve de toma de razón, y eso le lleva, ¿cuánto tiempo le lleva a un jefe o a una jefa y a un registrador, obviamente, cumplir con todo ese procedimiento interno que genera una sola entrada, pero que implica 300 trabajos? Vamos a ponerlo como un ejemplo. Entonces, 300 firmas equivalen a 300 escrituras públicas más o menos que tenía la jefatura, sumada a todas las escrituras públicas que les ingresan, además de las otras documentaciones. Entonces, hoy día lo que se hace con esto es implementar la matrícula digital, en el sentido de digitar en el CIR de acuerdo a los datos proveídos por las loteadoras y presentadas y rogadas por los notarios, pero que no implique una nueva transacción. Es decir, en lo que sería la matriculación de las calles que ya teníamos desde el año pasado, y ahora con los 300 lotes se cargan en CIR y no se va a imprimir, no va a firmar el registrador, ni va a firmar la jefatura, lo cual significa que con eso vamos a superar un poco también ese gran proceso que le resta, vamos a decir, tiempo al registrador y a la jefatura, porque hay demasiado trabajo, muchísimo. Y tengan en cuenta de que nosotros como registro estamos viendo como si fuera, midiendo como un termómetro, que aunque estamos en época de pandemia, se han incrementado las hipotecas, se han incrementado la venta de lotes como consecuencia de que muchos están invirtiendo en compra de lotes, sobre todo para una casa de verano, no van a salir del país. Entonces mucha gente está comprando, está invirtiendo en eso su dinero, y entonces hay un crecimiento expansivo en materia inmobiliaria. Entonces, eso es lo positivo, vamos a decirlo, también de esta pandemia, y lógicamente teníamos que reinventarnos en el sentido de dar respuesta a nuestros usuarios registrales. Allí tenemos que los que tienen a mano, yo más o menos le hice una presentación de las fundamentaciones que conllevó a esto, y quiero que tengan en cuenta, ya hablé del artículo primero en cuanto a la entrada en vigencia, y sobre todo subrayen los que tienen a mano que esta implementación o la habilitación es para las matrículas que surgen como consecuencia del loteamiento. Que no implique una nueva transacción, es decir, que si ahora mismo Sonia González había comprado un lote y ya está matriculado, o sea, ella es dueña de un loteamiento, y ahora Sonia González va a venderle a Ana Manuela, entonces allí recién se va a imprimir esa matrícula digitada y digitalizado todos sus documentos, y esa matrícula es la que va a formar la partida registral con Ana Manuela. O sea, la matrícula va a estar digitalmente anotada a nombre de Sonia González como propietaria del loteamiento. Pero cuando Sonia González ya dispone de la venta del lote 6 de la manzana 11 a favor de Ana Manuela, entonces allí se va a imprimir esa matrícula, que está el procedimiento dentro del texto de la DTR. Entonces allí esa matrícula es como la primera de dominio, vamos a decirlo, y cambia el dominio a favor de Ana Manuela, que compra, y ahí ya comienza con la minuta y la escritura pública que fue autorizada por la escribana Estela Vergara, en donde consta la transferencia de Sonia a favor de Ana Manuela. Entonces, cuando opera la primera transferencia es lo que se va a imprimir esa matrícula.
pero cuando ocurre el loteamiento, vamos a tener una matrícula digital. Entonces, aclarando el artículo primero, pasamos al artículo segundo, que ustedes tienen en pantalla, pero allí dice, ustedes van a ver ahí como una explosión diciendo, atención, el artículo 261 del Reglamento General Técnico Registral está modificado, pero no por esta DTR. Está modificado por la DTR número 3 del año 2019, que tienen ustedes ahí en esa estrella, allí que les dice atención. Y esa DTR es la número 3 del 2019, 14 de agosto del 2019, que eso después me avisan, si no lo están encontrando, lo escaneamos y lo enviamos para que ustedes socialicen nuevamente. ¿Por qué hago esta acotación? Por lo que dice el artículo segundo de la disposición técnico-registral, que establece, allí dice, al efecto del artículo precedente, el siguiente procedimiento a ser observado por las oficinas registrales inmobiliarias son, o sea, primero, anotación del loteamiento. Segundo, la asignación de las matrículas correspondientes a cada parcela o lote, para cuyo efecto deberá observarse los artículos 261 al 271 del Reglamento General Técnico Registral. Y fíjense que está marcado en negrita los artículos 261 al 271 del Reglamento General Técnico Registral, modificadas, subrayado, modificadas en las partes que no sean contrarias a la presente disposición. Quiere decir que la 261 al 271, la 261 ya fue modificada por la disposición técnico registral 3, y a partir del 262 vamos a encontrar en la DTR número 8 lo que sería el texto anterior que estaba en el reglamento y el texto actual que prácticamente hay que complementar. Luego de la asignación de las matrículas a cada lote, se pasa al proceso de digitación de las matrículas asignadas en forma cronológica, se numera en forma cronológica y luego se vinculan esos datos alfanuméricos a las imágenes digitalizadas contenidas en la carpeta digital. Es decir, que todo va a ser digital en nuestro procedimiento. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tengan bien presente, que el 261 fue modificado por la DTR3 y a partir del 262 en adelante es lo que sufre modificaciones o variantes, vamos a decirlo. Por eso requerimos quizás más charlas que podamos ir explicando mejor si quedan dudas. Bueno, ahí ustedes tienen en imagen lo que es el formulario 06. El formulario 06 que ustedes conocen, que es la solicitud de publicidad registral y también de anotaciones. Ustedes tienen ahí una flecha que les indica y está marcado en rojo con una crucecita. Allí dice 2 copias del formulario 06. Hay que adjuntar la resolución municipal o la constancia municipal. Acompañar un original y una copia en formato PDF. Eso nos menciona en el texto anterior y en el texto modificado. En el 262 A1 menciona el formulario registral en 2 copias, marcando en el campo loteamiento, resolución definitiva y demás datos necesarios para la anotación del acto jurídico con firma del profesional autorizado. En el punto A2 del 262, texto modificado, menciona acompañar un original y una copia en formato PDF de la resolución municipal definitiva de la Intendencia Municipal
que certifique la aprobación definitiva ante el silencio de la Junta Municipal. El original, ¿para qué se pide el original? El original de la resolución municipal se va a expedir a favor del loteador con la toma de razón del loteamiento. Y la copia de PDF se va a incorporar al sistema informático registral, es decir, que el formato PDF que ustedes envían va a ser incorporado en la llamada carpeta digital donde van a estar donde va a estar el loteamiento con todas sus matrículas. Bien, continuamos entonces en la explicación. Ahí ustedes ven un formulario firmado donde está marcado justamente en la parte de anotación del loteamiento el número en el campo correspondiente a los datos del inmueble, la finca o matrícula que es sometida en su matriz al loteamiento. En la siguiente lámina vamos a encontrar lo que sería la transferencia de las calles. Es decir, que ya tenemos nosotros el formulario 06, que era marcando el campo de anotación del loteamiento o anotación, el loteamiento, resolución definitiva y todo lo que se tiene que acompañar, como ya mencionamos, de la resolución municipal. ¿Qué más se tiene que acompañar? Lógicamente el plano de loteamiento, fraccionamiento, con todas las aprobaciones, los sellos, que ya mencionaba el Reglamento General Técnico Registral, sello de la Municipalidad Autorizante, sello del Servicio Nacional de Catastro, y después vamos a ver la planilla de asignación de las nomenclaturas catastrales, que les voy a explicar, y va siguiendo. Pero aquí quiero pasar un poquito y después retomamos en la transferencia de las calles. En cuanto a la transferencia de las calles, siempre la carátula rogatoria y también la minuta F02 y F04, 2 copias, la resolución municipal, plano de loteamiento con los requisitos exigidos. O sea, el plano de loteamiento, ustedes saben perfectamente, con informe pericial, resolución municipal, todo que haya pasado por la municipalidad, con los sellos correspondientes y el Servicio Nacional de Catastro. En la siguiente lámina vamos a encontrar allí lo que justamente estuve mencionando en el 262, donde nos pide en el inciso C del texto modificado, que siempre hay que complementarlo con el 262 que está en el reglamento. Lo resaltante y lo llamativo y el punto en el cual se modifica es que la planilla de asignación de nomenclaturas catastrales nos van a pedir en formato PDF. Ese formato PDF es para incorporarlo en la carpeta digital del CIR. Luego ven ustedes al lado derecho, en la primera nube, el informe pericial. ¿Qué nos pide el informe pericial? Un original, una copia en formato PDF y Word. ¿Para qué pide tanto un original, una copia en formato PDF y otra en Word? El original se lo va a devolver, obviamente, después con toda la documentación al propietario. El formato PDF es para que integre el CIR y el Word, el informe pericial en Word, es para facilitar el copiado y pegado en la matrícula digital. Eso ya se venía haciendo o se viene haciendo, así que no hay ninguna variante. Es para facilitar el tema del copiado y para poder ya no estar copiando las dimensiones y linderos de cada uno de los 300 lotes. Entonces, después nos pide en el siguiente punto, en el inciso E,
del texto modificado, modelo de contrato tipo en PDF. Solo la primera vez. Porque así lo dice la ley 3966, que hay que presentar el modelo de contrato, del contrato de compra-venta tipo, o que conocemos nosotros como boleto de compra-venta, que es una sola vez se presenta. Ya después el mismo formato tendrá que ser utilizado para la venta de los distintos lotes a partir de la disposición comercial. Luego está el inciso F, liquidación de tasas, que no hago referencia, y el inciso G, para loteamientos con más de 10 lotes, se requerirá siempre, como venía diciendo el reglamento, la presentación del CD, el que contendrá un informe pericial en formato Word y la planilla electrónica en el formato aprobado, Excel, disponible en la página web y demás documentaciones señaladas en el inciso precedente. El pago de impuestos al fraccionamiento del inmueble, y eso ya no lo ubico porque en el espacio de aquí de la presentación, porque eso ya no es novedad, sino que ya formaba parte del texto anterior. En la siguiente lámina ustedes ven que para la transferencia de las calles se presenta en la minuta de inscripción F02, que ustedes saben que está, el número del formulario está marcado en el margen de arriba izquierdo, y en la hoja 1, ahí dice hija 1, pero un error, en esa hoja 1 ustedes describen todos los datos necesarios que conocen ya para todos los actos que suelen realizar, y en el antecedente registral se consigna allí los números de matrícula y los lotes que ustedes ven en la parte, digamos, que está reservado. Allí tienen las 3 casillas completas en antecedente registral y las calles. Entonces, este es un modelo que ustedes tienen ahí. Y pasamos, esto ya hablé, esto también, acá sigo. Este formulario F03, que sería anexo de la hoja 2, es por si les falta espacio en la primera carilla frontal del F02, hoja 1. Vieron ahí que para la transferencia de las calles, supongamos que hay 15 calles. Y lógicamente, vuelvo a la lámina anterior, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 nomás. No entra todo. Entonces, si hay más calles, se utiliza el F03, sí, anexo hoja 2, por si les falte espacio en la primera carilla frontal del F02, hoja 1. Entonces, allí también pueden completar la información que les falta. En la siguiente lámina, ustedes tienen el anexo de la hoja 1. Y atención aquí, porque acá hay un ejemplo de la descripción de la calle 1. Pero este es un ejemplo nada más, porque a partir de la DTR3 cambia, porque anteriormente en cada uno tenía que describirse las calles. No, ahora no. A partir de la DTR del año pasado, ahí se describe todo el conjunto de las calles. Es decir, desde la calle 1 hasta la calle 30, si hay 30 calles, pueden ir insertando en todas ellas. Ese conjunto de calles lleva un solo número de matrícula, por más que tenga 30 cuentas corrientes catastrales. Nosotros allí nos despegamos un poco del trámite que veníamos haciendo como consecuencia de la resolución 220 del Servicio Nacional de Catastro, que era la famosa, vamos a decir, resolución que siempre yo la conozco, lo conocemos como la resolución de la muerte de la matriz, es decir, muere la cuenta corriente catastral madre, y como consecuencia de ella muere la finca denominada de mayor porción,
y se genera cuántas matrículas de acuerdo a las parcelas que resulten de la división de ese inmueble. Entonces, con esa DTR, todo el conjunto de las calles hoy ya se inscriben a nombre de la municipalidad bajo un número de matrícula y que pueden tener 30 nomenclaturas catastrales. Realmente conspira un poco con el tema del folio real, que en realidad el folio real es generar una matrícula por cada parcela bien deslindada y dimensionada, pero como esto de las calles, plazas y las que están destinadas a edificios públicos serían parte, lo que consideramos y lo que siempre estudiamos nosotros en el derecho romano, es res in commercium, es decir, que están fuera del comercio. O sea, desde el momento que se pasa el nombre de la municipalidad, las calles y las destinadas a plazas, áreas verdes, destinadas a edificios públicos, ya no pueden estar a la venta, aunque muchas veces se desafecta, eso es otra cuestión, se desafecta lo que fue destinado, pero eso es un procedimiento que ya tendríamos que ver en otros cursos, ¿verdad? Y que algunos ya conocen. Entonces, esas pasan a estar fuera del comercio, entonces por eso decidimos, por razón de practicidad, agilidad, y para que más rápido el loteador pueda disponer de sus lotes, porque o si no, tiene que esperar a que se inscriban las 30 calles, más las 2 plazas, más las destinadas a edificios públicos. Entonces, mientras tanto, no puede pedir un certificado el notario para vender ya uno de los lotes o los lotes ya para que se dispongan. Entonces, esta es, vamos a decirle, también parte de esta disposición técnico-registral que se tiene que complementar en su estudio y en su implementación. Una sola matrícula para el conjunto de calles, una sola matrícula para las plazas y una sola matrícula para las que están destinadas a edificios públicos. Eso tengan en claro. Luego tenemos en la siguiente otro ejemplo que sería de la misma hoja que vimos que si no les entra todo, la designación de los lotes que era en la carilla frontal, aquí pueden seguir utilizando este formulario para completar lo que les falta en la carilla frontal, espacios que les falten. Bueno, aquí seguimos porque es más o menos lo que va diciendo nuestro reglamento. En algunos puntos yo les explico y después vemos en forma puntual. En la F04, hoja 2, esto sería donde ustedes ven ya la transferencia que no cambia nada, vamos a decir la transferencia de la municipalidad, perdón, de la loteadora. En este caso es una sociedad anónima que le transfiere a la municipalidad. Entonces, allí nos volvemos a ubicar en el ejemplo. Recién cuando vaya a vender, vamos a decir, el propietario, los lotes a los particulares, ciertamente se va a utilizar este tipo de formularios para la transferencia. Pero en este caso, le estamos hablando de la transferencia de las calles. Estamos en el proceso de transferencia de calles. Entonces, a favor de la municipalidad. En la siguiente lámina, ustedes tienen allí justamente ya completado lo que es la hoja 2, transmitente adquirente. Sigue siendo lo mismo. Entonces, se completa todos los datos y luego en el siguiente formulario, que allí me quedó un espacio porque ya no me dio el tiempo de insertar una imagen que me pasaron ya muy a última hora, hacia las 12, y ya entre que venía no pude insertar. Es lo que sería lo que está establecido en el artículo 264, texto modificado. No les explico el procedimiento de anotación
porque el registrador observará, dice. Entonces, formato toma razón, la confección de la planilla electrónica, la planilla ingresada en 3 ejemplares. Ese es un procedimiento que debe cumplir el registrador, pero que no nos va a dar tiempo para que vayamos leyendo uno a uno y podamos tener una mejor idea del procedimiento que se cumple también internamente. Entonces, en el párrafo que va después del inciso D, hay una expresión nueva. La matrícula correspondiente a cada lote o parcela será habilitada en el sistema de información de la DGRP, que tiene la sigla CIDGRP o CIDGRP. Es decir, lo que nosotros llamamos CIR, hoy cambia y ya a futuro, por recomendación de los informáticos, teniendo en cuenta que se está desarrollando la nueva plataforma integrada, que sería el sistema de gestión integral de la información registral, que está trabajando un consorcio con nosotros a la par, porque estos son implementaciones, digamos que lo estamos haciendo hasta como una fuerza mayor como consecuencia de la pandemia. Y preparándonos para lo más grande que va a ser el sistema, el SGIR, o el sistema de información integral registral, que va a hacer toda una base de datos desde mesa de entrada, y se va a integrar todo lo que es área de inmuebles, no inmuebles, y ustedes van a poder en 2 años, si Dios quiere y permite, ya ingresar su documentación desde sus oficinas notariales. Entonces ya van a tener el sistema Verbor Flow desde mesa de entradas para conocer todo el estado del documento, el trámite, dónde está, en la bandeja de quién, y va a ser totalmente informatizado los procesos. Nos cuesta mucho despegarnos del papel y de lo que es lo digital, pero ese es el camino sí o sí al que ya estamos, y a que en forma inexorable vamos a tener que, ya sea en enero, Dios mediante, la primera fase con mesa de entrada, que probablemente ya vamos a estar teniendo enero del 2021, Dios mediante, y esperemos que se cumplan los tiempos que se está previendo. Bueno, entonces se incorpora esto, y denominado en adelante folio real digital, con el formato preestablecido por el Departamento de Tecnología y de la Información de la DGRP, y las mismas quedarán almacenadas digitalmente hasta tanto sea objeto de transferencia. Entonces, hasta tanto van a estar almacenadas todas esas matrículas que son producto del loteamiento, y a partir de las ventas del primer lote, allí recién se va a formar la carpeta archivo documental, y se van a inscribir esa transferencia, como explicaba el caso en que Sonia le vende el primer lote de su loteamiento a Ana Manuela. Bueno, voy destacando los artículos. En el 271, inciso H, texto modificado, se incorpora de que la reproducción y formación de la partida registral solo procederá la reproducción de la matrícula al formato papel, una vez operada la primera transacción, a cuyo efecto el funcionario y jefatura responsable de dicha impresión estamparán su firma, confiriendo debida autenticidad. Está entre paréntesis la ley 4017/2010 y la 4610 del año 2014, que habla del documento digital.
Ustedes saben muy bien, eso ya quizás no hace o sea, no hay razón para poder explicarlo, pero ustedes saben que cuando se reproduce un documento que está en un soporte digital, el que reproduce es el que va a tener que verificar la autenticidad, que obviamente lo va a tener el registrador, y el jefe de sección imprime esa matrícula digital y ahí recién firma, porque se acuerdan que hasta ahora se están firmando las matrículas, las 300 matrículas están siendo firmadas ahora. Ahora no, vamos a evitar que los registradores y los jefes estén utilizando sus 300 firmas en estos momentos, en lugar de que salga o fluya más la expedición de los documentos. Entonces, culminada la etapa de calificación, registración del documento o del loteamiento, se remitirá a la sección escaneo para su integración al CIDGRP y posterior traslado al archivo inmobiliario del distrito que corresponda. Ahí recién se va a convertir en carpeta soporte papel, y lógicamente que esto es de seguro que cuando se venga todo el trámite ya digital, tenemos que volver a cambiar todos estos procedimientos. Y bueno, voy a avanzar porque el tiempo, porque son 14:52, creo que una hora. Si me dicen las que están haciendo de monitoras, si me dicen, culmino esta presentación, que no me queda mucho, simplemente por eso hago breves referencias a las partes más importantes. Y el 274, texto vigente, habla de la certificación sobre inmuebles loteados. Este es un artículo que tuvo que ser incorporado desde octubre del año pasado, que esta DTR está, digamos, trabajada. Y como consecuencia de la pandemia, que se está viendo la implementación del informe vía web en una primera fase y luego el certificado, porque vamos a ver el comportamiento de nuestro sistema por la base de datos. Entonces, primero vamos a implementar informe de condiciones de dominio y luego la certificación web. Entonces, de todos modos, para no hacer que se modifique otra vez y le tengamos que pedir a la Corte, como ya estamos en puerta, entonces menciona en el 274, cuando se solicite certificado de dominio sobre las matrículas loteadoras, se seguirá el siguiente procedimiento. Ingresará por mesa de entrada sobre la matrícula publicitada. B, la certificación será asentada en la matrícula. Y C, el certificado catastral presentado para transferencia. Ese es el texto vigente. El texto modificado, vamos a ver abajo, sigue todo: ingreso por mesa de entrada, certificación que va a ser asentada en la matrícula, certificado catastral presentado para la transferencia, que deberá publicitar la nueva matrícula asignada, el certificado catastral, ojo, y ahí se insertó un párrafo con la presentación de la rogatoria de un certificado de condiciones de dominio a los efectos de disponer del lote o terreno, se procederá a marcar en el asiento registral de la finca o matrícula e igualmente en el campo correspondiente certificado habilitado en el sistema de información de la DGRP, y posteriormente se reproducirá el reporte informático modelado para el folio real electrónico, que van a ver ustedes. Aquí tienen en la nube la reproducción del reporte informático. A partir de la entrada en vigencia de esta DTR, las secciones, esto es lo que ya las secciones les tiene que acompañar a ustedes con su pedido de certificado. Este es el formato modelado para el informe de condiciones de dominio web, que les va a llegar a partir de la implementación en noviembre, les va a llegar a su correo. Y en el caso de certificado, que todavía no se le va a implementar vía web la solicitud y respuesta, sin embargo,
se les va a reproducir lo que ya está en el sistema y se les va a ir en este formato. Ya no eso escribir a mano con un embargo, con tanto monto, etc. Bueno, ya creo que el tiempo... Doctora Mercedes, Sí. quiero interrumpirte o en primer lugar agradecerte. A través de la Secretaría del Colegio se están recibiendo numerosas preguntas, así que nosotros nos comprometemos a enviar una nota, así me dijo el presidente, se va a hacer una nota recogiendo las preguntas para que sea más ordenada la respuesta. Las preguntas y las respuestas van a ser publicadas en todas las redes sociales del colegio, mientras preparamos, como dijiste, un primer taller en futuro, cuando esto empiece a funcionar y se entienda si la máquina está excelente, si la máquina está a media o si falta algunos ajustes. Y quiero cerrar diciéndote que tus explicaciones son muy claras, como siempre, muy didácticas, aunque hace falta ejercicio. Y el ejercicio se logra solamente con el caso dado. Para saber andar en bicicleta hay que pedalear y creo que vamos a empezar con esto. Y el sueño del registro digital está empezando. Así que reitero mi agradecimiento en nombre de los compañeros que hoy no están y tenemos 300 personas en el auditorio. Así que eso es casi un récord para una charla del Colegio Escribano. Significa el gran interés y que seguiremos con los talleres. Y un aplauso virtual para vos, Mercedes. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, con esto simplemente quiero decirle que muchas gracias, Ahuye, como diría Ana Manuela, que le encanta el guaraní. Ahuye para ustedes. Y bueno, les dejo ahí la dirección del registro inmobiliario, el correo para cualquier consulta. Ustedes ya saben que están los asesores respondiendo a las consultas que ustedes quieran. También la implementación, anunciarle que ya muchos conocen, la implementación de lo que es la Secretaría de la Dirección del Registro Inmobiliario. Todos sus recursos de apelaciones, una vez que terminen, es parte de otra innovación, les notificamos, por ejemplo, si Sonia presentó un recurso de apelación, presenta siempre en mesa de recepción y una vez ya concluida, le escribimos a su correo para que saque el ticket y vaya a retirar sin que tenga que irse a preguntar o pregunte a cada rato qué hora y cuándo va a estar mi recurso de apelación. Así que cualquier cosa y estamos en el correo de grp-dri@pj.gov.fi y muchísimas gracias a todos ustedes y el cariño de siempre. Abu Yebe, yo ahí te deben